Si me siento solo, consumo. Si estoy estresado, consumo. Si quiero ser divertido, entonces consumo. Y es que esto pareciera como si hubiéramos perdido la capacidad de sostener el malestar sin salir corriendo. Hola, bienvenidos de nuevo a Más Allá de la Voluntad, los saluda Roberto Durán. Bueno, ya en el episodio anterior vimos y nos hicimos una idea de cómo funciona el cerebro con las sustancias y por qué durante la abstinencia sentimos ese frío insoportable. Hoy vamos a mirar un poco más profundo, vamos a mirar a la persona y su psicología. Y voy a poner una nueva analogía. Imagínense que la adicción es como un iceberg y el consumo, ya sea la botella, el juego, la pastilla, es solamente la punta que sobresale del agua. Y eso es lo que la familia y nuestros amigos y nosotros mismos solo vemos. Y definitivamente lo que nos causa los problemas. Pero debajo del agua, invisible y gigante, está la verdadera masa del problema. Y ese es el mundo psicológico. La idea en este episodio es ver qué es lo que pasa ahí abajo. Y quiero decir algo que muchos no lo tienen en cuenta. Y es que la sustancia no es el principal problema en la adicción. Es más bien, y lo vemos como la solución que encontramos para un dolor previo. También lo podemos ver como un síntoma, pero lo que hay que ponerle remedio definitivo es a los problemas emocionales y psicológicos que invitan a la adicción. Pensémoslo así, no nos volvemos adictos a algo que no nos da un beneficio inicial. Entonces consumimos porque nos funciona. La sustancia es la mejor solución que nuestra mente encuentra para un problema que no sabe cómo resolver. Y es el insumo para intentar controlar miedos existenciales. Y el problema es que nuestra psicología, nuestra dimensión psicológica, se compone de heridas de nuestra historia, como un trauma no resuelto, el vacío del abandono, el peso del abuso, la ansiedad, la sensación constante de soledad. Y esa herida duele las 24 horas del día. Y de repente llegamos y descubrimos algo que por unas horas le pone una anestesia total a ese dolor y nos da un alivio inmediato. Pero como todos sabemos, la anestesia se pasa, y cuando se pasa, la herida no solo sigue ahí, sino que está mucho más infectada por las consecuencias del consumo. ¿Y qué pasa entonces? Volvemos a consumir, pero ya, ojo, ya no buscando ese placer inmediato, sino por el miedo y el pánico a que la anestesia se termine y nos deje a solas con ese dolor. Cuando estamos en adicción, solemos tener un inquilino muy ruidoso en la cabeza, que es ese crítico interno. Y es esa voz que todo el tiempo nos dice, ya la embarraste de nuevo, no vas a poder, eres una carga para tu familia. Y ese diálogo interno es destructivo. Y cuando el volumen de ese crítico es insoportable, pues nuestra mente busca apagarlo. Y el consumo es ese interruptor que apaga ese crítico insoportable. Muchas veces la trampa está en que la adicción se alimenta de nuestras culpas. Nos hace consumir para olvidar la culpa y luego nos da más culpa porque consumimos. Y es un círculo vicioso en el que terminamos creyendo que nosotros somos el problema. Por eso insisto tanto en que no somos unas malas personas intentando volverse buenas, y somos una persona con dolor intentando anestesiarse. Quiero profundizar en 3 trampas mentales muy comunes que yo viví y que veo a diario en sesiones que tengo. La primera es la intolerancia al malestar. Y es que no nos enseñaron a procesar las emociones. No nos enseñaron, ni enseñamos a nuestros hijos a tolerar el malestar. Entonces estar tristes, aburridos, frustrados o decepcionados se siente como una amenaza. Y como no sabemos qué hacer con el dolor, salimos corriendo antes que sentir ese malestar. Y empiezan a aparecer creencias negativas. Necesito esto para ser divertido, yo puedo dejarlo cuando quiera. Y esta sí que es la más peligrosa, porque esa historia nos impide pedir ayuda. La segunda es el ya para qué. Como hemos intentado y lo hemos probado parar muchas veces y hemos fracasado, nuestra mente genera la creencia de yo nací así, así me voy a morir y no tengo remedio. Son mecanismos de defensa. La mente es como si se rindiera antes de empezar
Y romper esa creencia es un trabajo psicológico muy difícil, porque tenemos que volver a creer en nosotros mismos cuando ya nadie más lo hace. La tercera es el autosabotaje. Y suena extraño, pero es muy común. Y es que cuando estamos en adicción, el caos es nuestra zona de confort. Porque sabemos movernos en la crisis, en la mentira, en la manipulación y en la culpa. Y a veces pasa que cuando estamos en recuperación y las cosas empiezan a salir bien, la mente se asusta de tanta paz. Y como no estamos acostumbrados a esa tranquilidad, el inconsciente nos genera un autosabotaje para regresar ¿a qué? Pues al caos conocido. Y al lado de estas trampas hay ciertos rasgos en el conductor que facilitan que el carro se estrelle. Hay muchos estudios que dicen que no existe una personalidad adictiva única, pero sí conductas comunes. Y una de ellas es la impulsividad. Entonces, cuando tú ves a una persona en adicción, tiene esa dificultad para frenar la respuesta inmediata ante el deseo, el famoso antojo. La otra es la búsqueda de sensaciones fuertes que sabemos que cuando consumimos es lo que vamos a buscar. Y la otra es sentir que todo lo que nos pasa depende de la suerte o de los demás y no de nuestras propias acciones. Bueno, y entonces ¿cómo reparamos a ese conductor? O sea, ¿cómo le ayudamos a ese conductor para que se deje contar tantas historias? Sanar lo psicológico no es borrar nuestro pasado. Y esta es la clave. Es cambiar la relación con el dolor. Es dejar de usar la anestesia y empezar a limpiar esa herida. Y es poner la energía en lo que realmente podemos cambiar, que somos nosotros mismos. Y dejarle de dar poder a lo externo. Para esta semana, si estás en consumo o estás iniciando el proceso, te dejo una herramienta que a mí me funciona muy bien y se llama el semáforo emocional. Entonces, viene la luz roja y eso es detente. Entonces, cuando sientas un impulso obsesivo de consumir o una emoción muy intensa, detente, para, no actúes. Luego viene la luz amarilla, que es identifica y nombra. O sea, no huyas, mírate y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo debajo de este impulso? Dilo. No es ganas de consumir, es que me siento rechazado, es que tengo miedo a fracasar, etc. Nombrar la emoción activa tu corteza prefrontal. Y luego viene la luz verde y es quédate. Quédate con esa emoción 10 minutos. Experimenta que el dolor es como una ola. Sube, llega a su punto máximo y luego, si no la alimentas con la sustancia, baja solo. Esos 10 minutos son claves para entender por qué caemos en adicción, porque ahí es donde empezamos otra vez a oír esas dos personas en nuestra mente, que dice vaya y consuma, y uno que dice no, no puedo hacerlo, no tengo ganas. Sanar la mente requiere mucho esfuerzo y requiere la valentía de mirar hacia adentro. Pero sanar la psicológico no significa que mágicamente la vida nos dejará de doler. Significa aprender a sentir sin miedo a que el dolor nos destruya. Y cuando logramos eso, encontramos esa libertad que buscamos, que es mantener la gobernabilidad sobre nuestra vida. Gracias por escucharme hoy. Si te identificas con el iceberg o con las trampas de la mente, déjame tu comentario. Si lo estás oyendo en YouTube, suscríbete. En el próximo episodio nos vamos a ver la carretera, lo social. Hablaremos de los amigos, de la familia, de los lugares que disparan el consumo y de cómo construir una carretera segura para movernos, para transitar. Te mando un abrazo, buena suerte y recuerda, no es falta de voluntad, es un proceso de sanación integral.